Muy buenas tardes a todos. Un gusto que nos estén acompañando hoy en este nuevo ciclo de actividades del IAEF que estamos organizando desde la filial de Cuyo. Hoy vamos a hacer un abordaje distinto al que venimos haciendo habitualmente. Recordemos que el instituto siempre privilegia todas las actividades y todas las temáticas que tengan que ver con nuestra actividad financiera y económica, con nuestra especialidad, pero en Argentina, en todo el mundo y en Argentina cada vez más, nuestra actividad económica y financiera va muy de la mano de la actividad económica del país, y la actividad económica del país viene de la mano de la política. Es por eso que hoy, en este ciclo, este cierre del ciclo del año, hemos invitado a Carlos Larrosa, un eximio periodista de la provincia de Mendoza, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Carlos también es profesor fue profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, también en la carrera de Sociología Política. Fue ministro de Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Mendoza. Fue convencional constituyente para la reforma nacional constitucional del año 94 por la provincia de Mendoza. Fue designado como caballero de Ciencias y Artes de la República de Francia y, como lo dije al principio, es periodista para el Diario de los Andes y para Radio Mitre. Carlos nos va a hacer hoy un abordaje y una mirada desde la situación política que va a afrontar el país desde estas elecciones pasadas del pasado domingo y de cara a los próximos 2 años de gobierno. Así que no les voy a robar hoy más tiempo, simplemente quiero agradecer a todo el equipo de IAEF y a todos los socios, empresas y sponsors que siempre nos acompañan y que hacen posible que esta actividad se esté llevando a cabo. Los dejo, le doy la palabra a Carlos y nuevamente le agradezco, Carlos, ya lo hice en privado, que se haya tomado este tiempo para compartir con nosotros su mirada de la realidad política de Argentina de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente. Bien. Estamos viviendo el medio tiempo de una etapa muy compleja de la República Argentina, muy difícil, en la cual tenemos que analizar muchas cuestiones para ver cómo se sigue, porque estas elecciones fueron algo más que un cambio legislativo. Estas elecciones fueron una cuestión estructural, una cuestión estructural porque nos encontramos con un invento, un aparato artificioso con el cual se ganaron las elecciones hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás se ganó una elección de una forma muy extraña. El gobierno que existía en aquel entonces tenía dificultades de todo tipo, sobre todo desde el punto de vista económico, pero enfrente se encontraba con un peronismo desunido que difícilmente le podía ganar. Ante eso, la persona que dentro del peronismo tenía la mayor cantidad de votos posibles, que no eran suficientes para ganar, que apenas eran menos de 1/3 de la cantidad que se necesitaba, inventó una candidatura, inventó lo que se podría llamar un personaje, en el sentido de una figura inexistente de por sí misma, pero que tenía algunas características que históricamente le habían llevado a enfrentarse con ella y podía resultar creíble para quienes estaban dispuestos a votar al peronismo, pero no si era conducido solamente por ella. Por eso se logró un instrumento en el cual se pudo convocar a todo el peronismo disidente, todo el que se había ido, sobre todo en las elecciones legislativas del 2013, que en el 2015 también había estado en contra y en el 2017 también.
básicamente aquellos que estaban arrastrados por la figura de Sergio Massa. Con todo esto se armó una estructura de poder muy importante, el peronismo se reunificó y el peronismo ganó las elecciones. Pero se armó luego para ganar una esquizofrenia. Quien ganó no tenía el gobierno, porque realmente quien ganó fue Cristina Fernández de Kirchner. Y el gobierno no tenía poder, porque realmente el presidente que fue elegido en un país presidencialista fue Alberto Fernández, cuyo poder era muy poco, y lo poco que podía tener por el cargo institucional que le confiere determinado tipo de poder inevitablemente, se lo fue licuando el continuo y permanente enfrentamiento, los disentimientos o la forma de construir poder de Cristina Fernández de Kirchner. Eso fue lo que pasó en estos 2 años. Una estructura de poder totalmente limitada en la que manda no gobierna y el que gobierna no manda. Esa podría ser la definición, porque Cristina Fernández de Kirchner no se metía en los pequeños detalles de la administración, pero sí se metía en las grandes líneas. A las grandes líneas las manejaba permanentemente, y ante el menor desvío de sus directivas, inmediatamente rectificaba el rumbo del gobierno con la enorme influencia que tenía sobre el presidente y en general sobre un peronismo muy aburguesado, muy acostumbrado a defender solamente el territorio que maneja y sin interés estratégico de poder. Entonces era una especie de reina madre que los conducía a todos, pero sin ser responsable de nada. Vale decir, si las cosas salían mal, siempre era culpa de Alberto Fernández. Si las cosas salían bien, era responsabilidad de todos, pero principalmente de ella. En general, muy pocas cosas salieron bien. Muy pocas cosas salieron bien. Este mecanismo de poder tuvo su primera prueba cuando apareció la pandemia, que vendría a ser inesperadamente la forma de gobernar en la Argentina desde prácticamente los inicios del gobierno, desde marzo del 2020. O sea, gobernar la pandemia fue gobernar la Argentina como de alguna manera lo fue en el mundo, y de la manera en que se gobernaba la pandemia se podían definir casi todas las otras características del gobierno. Esta forma de gobernar la pandemia en la Argentina estuvo muy cubierta de ideologismo, brutalmente cubierta de ideologismo, y esa responsabilidad principalmente de Cristina Fernández de Kirchner y de los ideólogos que la sustentaron. La idea de un encerramiento brutal, como una especie, decían, de liberación del individualismo, lo llamaban sus intelectuales. Vale decir, había que encerrarse para liberarse de todos los egoísmos individuales que querían hacer los aperturistas. Y se transformó todo en un tema ideológico, el tema de encerrarse o abrirse, que era uno de los temas más pragmáticos que pueden existir en el mundo, y que en los lugares que se fue imponiendo fue por aquellos conductores que mezclaban táctica y estrategia e iban determinando cuánto de abrir y cuánto de cerrar de acuerdo a los datos cuantitativos, a la realidad objetiva y no a la ideología. Eso generó una manera muy, pero muy mala de manejar la pandemia, que luego se amplió con el tema de las vacunas. Otra vez en el tema de la vacuna, la cuestión se transformó en algo ideológico. Se habló de vacunas imperialistas y vacunas antiimperialistas. Se demoró realmente la definición con respecto a vacunas que fueron adoptadas por toda América Latina y por casi todo el resto del mundo, simplemente porque se tenían pruritos ideológicos. Con eso, con ideología y sin pragmatismo, con una conducción dual y confusa, fue muy difícil manejar todo el tema de la pandemia, que llegó a tener datos objetivos, niveles de récord en cuanto a los peores performances en los elementos, en los índices y en los indicadores del manejo de la pandemia. Fue realmente una cuestión muy, muy, muy complicada que signó todo este espíritu. Y aparte habla de un enorme alejamiento de la realidad. En la medida en que quien tiene el poder formal no maneja el poder real, evidentemente cada día ese hombre se va enamorando más
de los atributos formales del poder, se va conformando con lo mismo y se va despreocupando del manejo de la realidad. Que sigue manejando con un sesgo ideológico desde la vicepresidencia de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a su modo, pero sin ejecutarlo. O sea, Cristina manda, pero no ejecuta, lo cual también es un problema porque no tiene que probarse. Entonces, cada vez que una idea sale mal, la idea no es mala, el que la ejecutó es malo. Entonces aparece el conflicto con Alberto Fernández otra y otra vez. El alejamiento fue tremendo. La fiesta la foto de la fiesta de la esposa del presidente fue todo un símbolo de algo que, si no lo paraba lo del vacunatorio BID, hubiera sido una orgía desmedida de poder. Gracias a que se descubrió muy tempranamente el vacunatorio de los vacunados de privilegio, es que no se continuó con esa parafernalia en la cual los militantes políticos de los distintos sectores organizados del peronismo, particularmente la Cámpora, se cubrían con camisas para ellos vacunar directamente, para transformar en vacunatorio las unidades básicas y para poder vacunarse de acuerdo a las definiciones estrictas del poder político y no a las cuestiones de necesidad y un ordenamiento clásico, que es lo que al final se tuvo que hacer, forzado por el desprestigio enorme que eso generó en la población en general. Y mientras tanto el poder se iba licuando. Llegó de a poco el tema electoral, y en el tema electoral, aparte de una cuestión concreta, que es una economía que no se pudo manejar, ni controlar, ni mejorar en ningún índice, de un gobierno que solo estaba convencido de que la responsabilidad de la situación económica era herencia del pasado y en la cual él no tenía nada que ver, hizo que la gente realmente le diera un mentiz muy grande y rechazara claramente a este gobierno, haciéndolo perder prácticamente todos los votos que no eran los cautivos, que ya los tenía Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el peronismo llegó a su mínimo, a su básico, a ese 30%, que es el que naturalmente tiene por ser una de las grandes políticas tradicionales de la Argentina. ¿Se escucha? Hola. Sí, perfectamente, Carlos, lo escuchamos perfectamente. Bien. Llegó a ser una de las grandes estructuras políticas tradicionales de Argentina, sacó 30 puntos. No hubo ni un voto más, y esto fue realmente dramático, porque el peronismo, aún perdiendo, siempre sacaba 40 puntos, 42. Recuerden que había ganado estas elecciones presidenciales en el año 2019 con el 48% de los votos, o sea que bajó de 48 a 30, 5 millones y pico de votos, 5 millones y pico de votos que se perdieron, que son todos aquellos votos que o votaron decepcionados porque se habían desilusionado del gobierno de Macri, o porque votaron al peronismo convencido que la única que mandaría ni siquiera sería solamente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, toda esa gente se fue, desilusionada hacia cualquier lado. Fue una elección claramente castigo al gobierno, más que premio a una oposición en ciernes. Una oposición que lo único que hizo correcto fue movilizarse a través de las PASO y hacer debates competitivos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, lo cual le sumó unos votos que después, un poquitito, algunos se le alejarían. Lamentablemente, la reacción fue negativa del gobierno. Salió el primer día el presidente a decir que había escuchado la voz del pueblo y que replantearía todo, porque había escuchado lo que el pueblo le decía. O sea que 5 millones de personas le dijeron que no en apenas 2 años, y que prácticamente esto fue en todo el país, y la batalla principal en la provincia de Buenos Aires también había sido saldada a favor de la oposición. Pero lamentablemente la respuesta fue negativa, primero que todo porque la interpretación de la señora Cristina Fernández de Kirchner fue de que habían perdido la elección por no haber sido más drásticos, vale decir, por no haber sido más duros con el FMI, por no haber sido más estatistas,
por no haber culminado lo de Vicentín, por no haber mantenido las banderas que ella había sostenido durante su último gobierno en particular, y que por lo tanto todo eso, todo ese intento de conciliación es lo que le había hecho perder. Vuelvo un segundito atrás. El presidente de la nación tuvo un solo momento de independencia durante todo su gobierno, que fue una casualidad histórica, que fue cuando se juntó con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para armar un comando unificado para combatir la pandemia. Fue el inicio de un acuerdo que podía tener condiciones políticas diferentes, no para que se unieran en una sola fuerza, sino para que la Argentina encontrara alguna racionalidad política y se dejara de la grieta permanente que llevamos ya 15 años en la Argentina. Desde el mismo momento en que eso empezó y que hizo que la popularidad de Fernández, Alberto y de Horacio Rodríguez Larreta se elevara hacia casi el 80% de aprobación, ambos, ante una voluntad popular de decir, así se pelea con la pandemia, todos juntos, y entre ellos se mejoran o se critican. Bueno, desde ese día no hubo más que un boicot permanente de todos los sectores cristianistas para destruir ese acuerdo, hasta que lo lograron forzándolo en medio de la pandemia y en medio de la unidad a Alberto Fernández a quitarle 1,5 puntos de la coparticipación a la capital federal. Una locura, algo que se podía haber hecho en cualquier momento, pero no en el momento del combate contra la muerte. A partir de ahí se fue desgranando Fernández, se quedó callado, y terminó con una popularidad que por allí en una de esas se acercaba al dígito nomás. Eso es lo que lo encontró confundido ante las elecciones, y una Cristina demudada, indignada, y que lo quería obligar a hacer todo lo que ella quería. Y eso es lo que vimos en este mes y medio, en estos 2 meses entre las PASO y ahora. Un desentendimiento global del gobierno hacia la realidad que gobierna. La inseguridad, cuando mataron al kiosquero, es culpa de nadie, porque ocurre en todas partes del mundo de una manera igual por igual, no tenemos nada que ver. Los mapuches, por más que sean violentos, porten fusiles y quemen instalaciones, es un problema provincial, no federal. Algo absolutamente inaudito que ningún gobierno, ni siquiera un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento, hubiera podido hacer así. La provincia de Córdoba no representa la tradición argentina, vale decir, Córdoba está alejada de la Argentina porque no vota peronista. Nosotros estamos con Nicaragua apoyándola, o por lo menos tendiendo de criticarla. Así no fue. Así no fue. Tuvieron que rectificar a último momento porque es dramático. En pleno debate, la señora Cristina Kirchner decidía cobrar 2 pensiones de privilegio. 2 pensiones de privilegio en un momento tan dramático como este. Así, con todos esos elementos en la mano, el peronismo se ocupó de una sola cosa. De movilizar el fenomenal aparato clientelístico que fue acumulando a través de estos 10 o 12 años de gobierno, más lo que por naturaleza tiene el peronismo. El aparato fue brutal. Se habla, habría que demostrarlo bien empíricamente, de que cada voto nuevo que consiguió puede haber costado la friolera de más de 100.000 pesos. Cada voto. ¿Eso qué significa? Significa que todos los elementos que tienen en dádivas, subsidios, regalos, premios, remis, etcétera, estructuras informáticas y de redes para poder detectar quién votó, dónde, cuándo y cómo, hizo que se movilizaran en todas las provincias perdidosas del peronismo, más fundamental y absolutamente, definitivamente en la provincia de Buenos Aires, para revertir el resultado de las elecciones. Lo que lograron fue mínimo. Lo que lograron fue bajar con el aparato entero movilizado, que antes no lo habían movilizado de esta manera, bajar de 4 puntos de diferencia a un poquito menos de 2. Y recuperar algunos puntos en 2 provincias. Tierra del Fuego con un subsidio millonario
por el tema del embalaje que allí disimulan como industria nacional de productos extranjeros o de artículos extranjeros, y en la provincia de Chaco, donde sacaron los puntos más, pero casi pierden San Juan, Salta, y Tucumán, nada menos, la provincia del jefe de gabinete. Fue una elección tan dramática como la de las PASO, pero que para el presidente y para su gente le resultó relativamente cómoda. Le resultó relativamente cómoda porque toda una estructura para el caso de que se perdieran las elecciones como se imaginaba, en una forma muy dura en la provincia de Buenos Aires, en la cual el presidente había armado toda una estructura, un aparato comunicacional. Ese aparato era el de decir, yo en medio de los festejos electorales del domingo a la noche, él iba a salir como salió, con un video grabado en el cual decía, olvidemos de la elección, bien armado ya previamente, una defensa del... Carlos, perdón, estamos perdiendo el audio, se entrecorta. Carlos. Hola, sí, ¿me escucha? Ahora sí, pero estamos perdiendo el audio, no tenemos, ahora volvió su cámara y no se entrecortó, los últimos segundos se entrecortó. ¿Ahora me escucha bien? Ahora sí lo escuchamos bien. Bien, cualquier cosa avíseme, no sé por qué no lo escucho. Bueno, la realidad es que se armó un acto para hoy, que en este mismo momento se está cumpliendo en la Plaza de Mayo, que era un acto que tenía como objetivo, en esto prefiero hacer un poquitito de sentido del humor, era como decir que el peronismo le decía, Cristina, no nos retés, perdimos, pero no nos retés como lo hiciste en las PASO, estamos todos juntos con Alberto, no queremos que lo castigue. O sea, fue un acto para todos unidos pedirle a la dueña del poder político en la Argentina, la dueña del peronismo, que los tratara medianamente bien. Eso fue lo que se esperaba hasta el domingo. Pero el domingo, cuando se vio que no se estaba perdiendo por tanto, sino por un poquitito menos, inmediatamente cambió todo. O sea, cambió el ánimo, inventaron una teoría que ya la había propiciado este catalán González Rubí, creo que se llama Gutiérrez Rubí, el asesor de marketing, que les decía que jamás hay que hablar de derrota, jamás hay que hablar de perder y siempre hay que decir sí. Y aprovecharon esa diferencia de 2 puntos para que el presidente de la nación, en un momento de frenesí y de fervor inimaginable, dijo que los convocaba al día miércoles para festejar el triunfo, para festejar la victoria. En este momento, este gobierno que perdió por 10 puntos, que perdió en el 80% de los municipios bonaerenses, vale decir que aún con 2 puntos de diferencia, si hubiera habido elecciones gubernamentales y municipales, el 80% de los municipios los hubiera perdido en manos de Juntos por el Cambio o de partidos municipales. Este gobierno que perdió todo el medio del país y todo el sur, y que está apenas rozando, salvo 3 o 4 feudos, está rozando apenas un empate, este gobierno al cual una sociedad entera le ha dicho, vas por el lado equivocado, ha decidido celebrar la derrota y festejar, hacer un acto festivo, una orgía de poder en las calles, de alegría y felicidad, en un momento en que la sociedad argentina pasa una de las crisis económicas más grandes de su historia. Es muy difícil.
ante eso, ver qué pasa, porque ahora lo que están diciendo es claro. O sea, el debate y la chicanita sobre si ganaron por más o por menos, o si ganaron perdiendo, si empataron, es una tontería. Al fin y al cabo también Macri, cuando en las elecciones del 2019, en las generales, sacó 10 puntos más que, casi 10 puntos más que en las PASO, también había perdido, pero estaba contento. Eso son cuestiones psicológicas. El problema es que más allá de lo psicológico está el dato objetivo. El dato objetivo es que acá hay que cambiar dramáticamente porque este aparato que armó Cristina Fernández de Kirchner para ganar unas elecciones, pero que demostró que no tenía ninguna capacidad de gobierno, sino que era tremendamente destructivo y que licuó a todo poder hasta generar un vacío en un país hiperpresidencialista, ahora tiene que ser modificado, tiene que ser profundamente modificado. Sin embargo, ¿qué es lo primero que hacen? Y lanzan una unidad, un pedido, una convocatoria de diálogo y de consenso con con la oposición. Pero es imposible. Acá el verdadero diálogo que tiene que haber en la Argentina es entre la estructura de poder peronista, que es la que maneja y que está totalmente dividida. Que hay algunos que quieren volver a algún tipo de racionalidad económica, hay otros que quieren profundizar el estatismo a ultranza, en el medio de distintas alternativas, hay distintas formas de poder y el poder está descabezado. O sea, no hay ninguna posibilidad de arreglar nada porque Sergio Massa lo diga. Y tampoco hay ninguna posibilidad de arreglar nada si Sergio Massa y Alberto Fernández juntos lo dicen. Tiene que dar el ok Cristina Fernández como lo tiene que dar para el arreglo con el FMI, y a la vez cuando ella da el ok, que difícilmente lo dé porque su estructura de pensamiento, su matriz ideológica es la de que la grieta es una cosa que está bien, que la grieta ideológica divide a los buenos y a los malos, y que por lo tanto está bien de que haya hegemonías políticas en pugna en la Argentina, aunque haya una democracia que solo en algunos aspectos autoriza que sea liberal y republicana. El peronismo debe acordar entre ellos, primero que todo, porque si no, no hay ningún margen de encontrar una síntesis política en la Argentina. El peronismo debe conducir estos 2 años porque no puede haber, ni lo hay, ni están los datos objetivos, para ningún cambio de gobierno, ni debería haberlo para fortalecer realmente la democracia, pero necesita cambiar su estructura de conducción, cosa que es muy difícil de hacer y que de alguna manera implicaría algún alejamiento de Cristina Fernández de Kirchner y el fortalecimiento de la estructura del poder presidencial, aunque sea de manera más o menos colectiva. Que eso es lo que de alguna manera pensaba el presidente y sus aliados que iba a ocurrir después de las elecciones si Cristina actuaba como actuó con las PASO, prácticamente destrozándolos críticamente. Pero estos 2 puntos de diferencia cambiaron un poco el ánimo y ahora tienen la esperanza de decir, ¿y si seguimos como estamos? Que eso es lo verdaderamente preocupante de esto. Lo preocupante no es que festejen una derrota, lo importante es que crean que no tuvieron una derrota, y que no vean que la comparación no se tiene que hacer entre las PASO y las elecciones generales, sino que la comparación se tiene que hacer entre las elecciones del 2019 y las elecciones actuales, porque ese es el verdadero paso del tiempo. Acá en 2 meses pasó lo siempre. No hay ninguna diferencia objetiva, ninguna, entre las PASO y estas elecciones. Hay apenas 2 insignificantes puntos que significa casi nada en la proporción de los habitantes de la República Argentina, pero que en general mantuvo toda la estructura de poder y por allí, en términos de votaciones municipales y gubernamentales, hasta lo aumentó a favor de la oposición, porque le dio más intendencias que antes, aunque no haya sido una elección ejecutiva. Ante eso es imprescindible que el gobierno dé un giro enorme, porque si no, ni siquiera va a arreglar con el FMI. El FMI de alguna manera hasta está diciendo, me parece que con esto, aunque firmen algo, no lo van a cumplir. Nos vamos a aislar profundamente del mundo, y vamos a seguir cada día peor. Y entonces no quedará más remedio que ir construyendo mientras tanto, espero que con racionalidad,
una oposición sensata. ¿Qué significa una oposición sensata? Y una oposición que sepa mantenerse unida como hasta ahora lo supo hacer. Gran mérito de la alianza política del Frente de Juntos por el Cambio, porque haber perdido y mantenerse unida es una cuestión excepcional. Lo que pasa es que ahora viene el debate por el poder, y en el debate por el poder hay una concepción ideológica bastante importante. Hay un sector que piensa que para ampliar la alianza lo suficiente para llegar a los 45, 48 o 50 puntos para ganar, se necesita un acuerdo con un sector del peronismo. Y hay otro sector de la alianza que piensa que para construir esa mayoría se necesita un acuerdo con el sector de los nuevos liberales, o sea, de Milei y Esper. Y aparentemente esas dos cuestiones se contraponen y tendrá que buscarse un punto intermedio donde se pueda recolectar gente de uno y otro lado sin adherir necesariamente a sus dirigentes. O sea, una tarea ardua en medio de una competencia que ya se lanzó, digan lo que digan, entre distintos sectores que quieren hacer su pelea para ver quién se impone sobre el otro. O sea, hay que ver qué se impone más en la alianza de Juntos por el Cambio, ahora que también tienen una esperanza muy cierta de ganar. Si se impone el electoralismo y el personalismo, porque tienen muchos candidatos para presentarse, o se impone una racionalidad que le dan a esta Argentina de los próximos 2 años algún grado de gobernabilidad que la tendrán que hacer sin un acuerdo lo más posible, porque con este gobierno, en estas condiciones, en las condiciones de lo que fue los 2 años anteriores, si las continúa, es imposible acordar. Es imposible acordar. Y si se acuerda, el gobierno va a tener que cambiar muchísimas cosas que aparentemente no tiene ninguna voluntad de hacer. Y aún sin acuerdo, la oposición tendrá que asegurar un grado de gobernabilidad desde su lugar de contralor y desde sus mayorías en legislativa, o por lo menos importante número de aumento en las mismas. Tendrá que, más su papel protagonista en las provincias, deberá hacer que esto funcione de alguna manera más o menos coordinada, porque no se llega al 2023 con 2 años más de un gobierno esquizofrénico, con 2 cabezas en las cuales no manda ninguna. Así que tenemos un desafío todos los ciudadanos de construir la gobernabilidad, impedir el vacío de poder, no gobernar por quienes no deben gobernar, porque este es un gobierno que fue elegido para que lo maneje el peronismo y no los demás, pero preparar una alternativa en serio para poder construir una república liberal, democrática y sensata, como la que ahora evidentemente no estamos teniendo. Ahí detengo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy clara su exposición y empezaron a llegar algunas preguntas que se las voy transmitiendo para que se pueda explayar al respecto. Uno de nuestros asistentes nos consulta en qué se basa o dónde se asienta este poder de Cristina, siendo que es una persona que no gana elecciones, es decir, que pierde elecciones. Creo que leí en los últimos días que de 8 elecciones que participó Cristina, perdió 5. Al respecto, ¿qué nos puede comentar? Sí, sí. Es una dinastía que se ha construido en Argentina, la de los Kirchner, que ganó 3 elecciones, y eso está en el recuerdo, que ganó una elección Kirchner de milagro, una elección bien ganada que fue la elección del 2007, una elección que ganó cuando él se murió, que fue la de 2011, y a partir de entonces Cristina prácticamente no ganó, o sea, de hecho no ganó ninguna elección, salvo esta última que no la ganó directamente ella, que la del 2000, perdón, la del 2019 que la perdió Macri, más que la ganó ella, y que el peronismo estuvo todo unido. O sea, pero Cristina Fernández de Kirchner individualmente hablando, en un peronismo totalmente atomizado, que se ha transformado en una marca, en un producto, pero no en un partido político, que ha perdido toda identidad ideológica, que puede ir para un lado o para otro. Los mismos que defendieron las políticas menemistas son los mismos que defendieron las políticas kirchneristas. El ejemplo más claro es Parrilli.
gran defensor de la privatización de las jubilaciones y gran defensor de la estatización de las mismas, y un hombre clave dentro del kirchnerismo. O sea, el peronismo se ha transformado en una estricta máquina de poder en la cual lo único de contenido que hay son los territorios. O sea, acá cada uno cuida su territorio como si fuera un feudo, un caudillismo, tanto municipal como gubernamental. O sea que es una sociedad de tribus que tiene una gran cacique. Porque esta señora, con todos sus defectos, dentro de lo que es el peronismo, es la que tiene, nadie puede decir cuánto, pero tiene por lo menos un 20% de votos propios, que son los sectores progresistas de la sociedad, llamados así, progresistas no liberales, o sea, artistas, intelectuales, académicos, un sector de la juventud que ahora está empezando a perder en manos de algún otro sector de los liberales, y toda la franja de la izquierda argentina, que salvo contadas excepciones, reviste y forma estructura con ella. O sea, ella ha sabido dar ideología, y todo movimiento, por eso yo decía que es importante que Juntos por el Cambio sepa que no se trata solamente de una construcción de poder, sino que también hay que tener ideas, hay que tener valores, si no, no se llega al poder. Y el peronismo tiene esa característica, el peronismo se adapta a cualquiera que tenga alguna capacidad de mando. Y Cristina tuvo la habilidad de mantener una pequeña estructura propia que es de un 15 o 20% de los votos del peronismo, y con eso se impone todo lo demás. ¿Por qué el peronismo demuestra tanta, pero tanta obsecuencia ante Cristina Fernández de Kirchner? Es una cuestión que también bordea los límites de lo político con la psicología, y demuestra también la decadencia enorme de un movimiento que no puede contener tantas cosas dentro. Yo le estaba diciendo a la gente de Juntos por el Cambio que se cuiden de ver para dónde se alían, porque no se van a poder aliar para los dos lados. No se van a poder acercar a los peronistas republicanos o a los liberales libertarios. Van a tener que medirse, si no va a ser muy difícil, porque si no va a entrar en contradicción. Bueno, en el peronismo está todo, como está hoy todo juntado festejando la derrota, hoy en la Plaza de Mayo. Un movimiento de gente que no se puede ver, que está todo junto para mantener el poder sin querer cambiar nada y festejando la derrota. Cristina Fernández de Kirchner es primo inter pares entre ellas. Es la única en el peronismo que tiene algo de poder propio. Los demás no lo tienen. Lamentablemente, es una responsabilidad absoluta del peronismo. Por eso yo le digo, si el peronismo quiere seguir así, va a la esquizofrenia. Hágase cargo de su poder, que lo tiene, pero si solo quiere mantener sus territorios como sea, los va a perder y va a perder todo. Pero Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la primum inter pares, una persona que inspira un temor reverencial en el peronismo, extrañísimo. Supongo que un movimiento verticalista muy sumiso a los liderazgos. Con Menem ocurrió algo similar. Lo que pasa es que Menem no inspiraba temor, sino que seducía a través de beneficios materiales nomás. Pero luego de los 10 años de Menem y de los 14 años de Cristina Fernández de Kirchner, parece que el peronismo se transformó en un movimiento de una sumisión tan absoluta que es imposible de generar un gesto político que no salga de la mente de Cristina. Mientras esto ocurra, estamos en dificultades porque Cristina, como ustedes dicen, podrá ganar una elección, pero no va a poder armar un gobierno y los va a conducir a ellos de derrota en derrota. Gracias, Carlos. Acá una pregunta de nuestro amigo de la casa, Alejandro Trapé, orador habitual. Quiere transmitir, sí, además de un agradecimiento. Pregunta Alejandro, dice, ¿quién capitalizó en Juntos por el Cambio algún triunfo en estas elecciones? Bueno, ya empezó el debate, o sea, la gran lucha, el gran poder donde hoy se define la madre de toda la batalla en la Argentina es la provincia de Buenos Aires. Eso es indiscutible. Y la provincia de Buenos Aires la ganó con una jugada excéntrica, rara, Horacio Rodríguez Larreta. Una
jugada excéntrica y rara porque la lógica hubiera sido que la señora Vidal hubiera sido la candidata del de Buenos Aires y que el señor Santilli o la misma Patricia Bullrich hubiera sido la candidata por Capital. La jugada de él fue forzada, le fue bien en las PASO, acá demostró algún límite, no fue apabullante su triunfo, pero, ojo, en las elecciones de hace 2 años atrás, el Juntos por el Cambio perdió por 14 puntos la provincia de Buenos Aires, que la manejaba él a través de María Eugenia Vidal. O sea que haber ganado la provincia de Buenos Aires con la estructura de poder que la misma tiene fue una enorme proeza, a pesar de que al final terminó no luciendo tanto en comparación entre las PASO y estas elecciones finales, donde le faltaban algunos puntitos a Horacio Rodríguez Larreta, lo cual, digamos que fue un triunfo con gusto a poco. Es lo que quedó psicológicamente, y en política la psicología influye. Mientras que por el otro lado, Patricia Bullrich, al haber sido desairada y no haberle ofrecido ningún cargo en Capital ni en la provincia, se dedicó a ser presidenta del PRO y con algunos radicales, entre ellos Cornejo, hicieron una tarea muy interesante, que es la de ir provincia por provincia a juntar todas las fuerzas radicales y del PRO y convencerla de que podían luchar seriamente por el poder. Y lograron algo notable, dar vuelta al mapa. O sea, salvo en las provincias inexpugnables como Formosa o La Rioja o Santiago del Estero, en casi todas las demás, el éxito de la avanzada del PRO más la Unión Cívica Radical, o sea, de Juntos por el Cambio, en el interior del país fue notable. Hoy en día, si esta elección no hubiera sido legislativa, prácticamente todo el país, excepto algunos caudillismos del norte, serían de Juntos por el Cambio. Así que, desde ese punto de vista, se podría decir que Patricia Bullrich es lo que sale, lo que sobresale, pero todavía tiene que probarse en otros aspectos. Horacio Rodríguez Larreta, con Santilli y con Manes, logró, como yo le decía, un dato que no se vislumbra tanto, que es que prácticamente ganó el 80%, lo dije recién, de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Ese es un dato estructuralmente poderoso, es un dato muy grande. No se ganó por mucho, casi se empató, salvo 2 puntos, pero se ganó en cuanto a la cantidad de municipios. Es impresionante la cantidad de los mismos que maneja hoy Juntos por el Cambio, si hubiera sido una elección ejecutiva. Fue legislativa y fue importante lo mismo. O sea que Horacio Rodríguez Larreta es la figura que sigue siendo el personaje cantado, el que no puede estar en un debate electoral. Pero ya Patricia Bullrich tiene los galones suficientes para animarse a ser quien sea su rival en unas PASO. Hoy en día son 2 figuras muy importantes y el radicalismo tiene 3 provincias, jugó un papel importante en la provincia de Buenos Aires y ha crecido bastante. O sea que el radicalismo tiene derecho a poner un candidato, Patricia Bullrich tiene derecho a ser la que compita contra el campeón, por así decirlo, que es Horacio Rodríguez Larreta, y Horacio Rodríguez Larreta tiene un trabajo acumulado muy importante para hacerlo. O sea, cada uno ganó en su lugar. El descollo, la que descolló en estas elecciones, en las PASO fue Horacio Rodríguez Larreta. Quien descolló ahora fue Patricia Bullrich. Entre los dos tienen 2 años para ver, no, quién es más bonito para gobernar después, sino quién es el capaz de formular las mejores propuestas desde la oposición para lograr un control y una gobernabilidad en medio de un gobierno que por allí parece que estuviera por caerse. Gracias, Carlos. Otra de las preguntas que nos llegan de los invitados a la charla es ¿qué piensa del papel de Sergio Massa en adelante? ¿Cree que intentará hacer algún acuerdo con la oposición? No lo creo. Creo que Sergio Massa es un personaje muy camaleónico y ha dado demasiados saltos.
fue el hombre que en el 2013 impidió que Cristina Fernández de Kirchner lograra su reelección, o sea, y rompió la unidad del peronismo y desde allí mantuvo el peronismo desunido, pero que cuando vio que no tenía un destino definido fuera del peronismo, directamente volvió a ser un aliado de Cristina Fernández de Kirchner cuando había dicho que él jamás transaría con ella ni con su corrupción, acusándola claramente de corrupta, cosa de la que no se vuelve. Uno puede acusar a alguien de mala política y se puede volver, pero acusarla de corrupta y volver no es muy confiable. No, yo creo que Sergio Massa está intentando ver si puede jugar un papel. El papel de Sergio Massa es el de decir que Cristina Fernández de Kirchner repita lo del 2019. Por lo menos eso es lo que pensaba hasta las PASO. Ahora habrá que hacer otro análisis. Que era lo que pensaba, yo me pego a Máximo Kirchner, gano la confianza del hijo, y si el hijo no puede llegar a ser presidente en el 2023, yo puedo ser el candidato que le asegure a Cristina Fernández de Kirchner la diferenciación suficiente para que pueda sumar a aquellos que votan peronistas pero que no la votan a ella. O sea, exactamente lo mismo que hizo con Alberto Fernández. O sea, yo creo que a Sergio Massa quisiera postularse como el nuevo Alberto Fernández cuando Alberto Fernández haya licuado todo su poder, que ya lo tiene casi todo licuado. Ese fue su intento hasta las PASO. Ahora habrá que medirlo, habrá que ver qué es lo que puede hacer. Él intenta presentarse como el moderado, el acuerdista, el sensato, lo que hizo Scioli, para ver si así lo eligen, porque la sociedad vota más bien moderado y no vota extremista, como por ejemplo es Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver si lo puede lograr, pero básicamente tiene una característica que es una persona muy poco confiable por nadie, muy poco confiable por nadie, ni por sus socios actuales, ni por sus eventuales aliados del pasado. Es una figura que se tendrá, que tiene, ni siquiera tiene en este momento un prestigio muy acumulado, solo puede ser alguien si alguien lo levanta. Esa es la esperanza de él, la de presentarse como alternativa cuando no quede alternativa. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a ir leyendo las últimas preguntas para ser respetuoso con el tiempo. Nos consultan, ¿quién se vislumbra como opositor a Alberto Fernández en el peronismo? ¿Aparecerá el peronismo NOCA? ¿Y cómo ve el peronismo en Mendoza ante esta gran derrota? Bueno, vislumbrarse, o sea, el poder político en la Argentina hoy, hasta ahora, fue manejado por 5 personas de alguna manera. O sea, Cristina Fernández de Kirchner era la estratega, el presidente era Alberto Fernández, el gobernador con expectativa era hacer Kicillof, el hijo como promesa era Máximo Kirchner y la figura de Sergio Massa de la cual hemos hablado. Esas 5 personas son las que manejaron de una manera u otra el poder político en Argentina con los resultados vistos hasta la fecha. No hay por el momento ninguna otra figura candidata que pueda existir. Lo que pasa es que estos 5 que yo digo hoy están muy deteriorados. Ninguno de los 5 podría por sí solo hacer demasiado, ni siquiera sumado. Habrá que ver si surge alguna persona de los gobernadores. Juan Mansur quería jugar a esa, pero apenas se dio cuenta que si se quedaba 3 días más en la nación, le robaban la provincia, o se la robaba la oposición, o se la robaba su vicegobernador, pero alguien se la robaba y logró de milagro, escapándose a la provincia el día de las elecciones nacionales, para que no le robaran la elección. Imagínense qué figura que hay. Otra persona que salió bien fortalecida es Insaurralde, Martín Insaurralde, que figura como un candidato pegado a Cristina, pero que no es Cristina, y que de alguna manera podía representar a los intendentes. Lo que pasa es que no son muchos los intendentes que ganaron, aunque fueron fuertes, en la provincia de Buenos Aires. O sea, acá se van a tener que sentar los gobernadores y se van a tener que sentar los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y entre ellos dirimir el poder en la Argentina en el momento en que alguien, y esto es clave, en el momento en que alguien se anime a decirle un no a Cristina, como yo decía el otro día en un artículo, aunque sea un no chiquitito, pero
Pero si nadie se anima a decirle un no a Cristina, están condenados a seguir bajo su manto, bajo sus polleras. No le queda más destino. Alguien en algún momento va a tener que determinar y decir, por acá no es la cosa. Te paro. Alguien tiene que parar. Alguien tiene que decirle un no. Yo diría que el primero que se anima a decirle un no a Cristina dentro de la estructura de poder hoy en la Argentina, no a uno de afuera, podría ser el candidato. Con respecto a la provincia de Mendoza, Mendoza tiene una tradición muy peculiar. Tiene un peronismo y un radicalismo muy tradicionales. O sea, acá la democracia argentina del 83 la reconstruyeron, un peronismo republicano y una UCR muy racional. O sea, y esas dos tradiciones en estos momentos tienen una sola que les queda con vida, que es la tradición radical, que ha podido reconstruirse después de varias derrotas y que ahora tiene un poder importante en la Argentina, en la provincia de Mendoza, y que de alguna manera representa tanto al antiguo peronismo como al radicalismo de siempre. Y el peronismo actual tiene un problema. Se quedó solo en manos de los intendentes, primero, que es un poder muy débil porque un partido provincial tiene que tener dirigentes provinciales, no solo municipales, aunque tenga algunos, pero no solo municipales, y se quedó solo en una liga de intendentes, y esa liga de intendentes muy debilitada, vino el kirchnerismo a través de una figura joven y le ganó una elección interna. Y hoy en día tenemos la normalidad de que en el peronismo mendocino, su jefa es una chica muy, pero muy cristinista, casi del riñón de Cristina, en una provincia que después de Córdoba es la más antikirchnerista que hay, por lo cual está llevando el peronismo a niveles muy bajos. Y los intendentes ya ni siquiera ganan en sus municipios, apenas sobreviven en las elecciones municipales en las que se ponen en juego sus cargos. O sea que hoy el peronismo no tiene absolutamente a nadie para poder pasar de los 25 puntos que se sostienen. Tendremos que apostar a la juventud o también a alguien que sepa construir poder en base a una tradición política muy rica del peronismo que acá nadie está explotando porque los intendentes y el kirchnerismo no la expresan. Perfecto, Carlos. Nuevamente agradecerle la claridad de su exposición, sus palabras, las respuestas. Nos gusta tratar de ser bien respetuosos con el horario. Estamos cumpliendo casi la hora de la charla. Así que simplemente desde el DIAEF y en nombre de todos los socios, agradecerle que nos haya acompañado esta tarde. Para el resto de la audiencia, muchas gracias. Para el resto de la audiencia, también agradecer la participación y permanencia. Hemos tenido un récord de permanencia en la charla, así que eso habla muy bien de nuestro orador de hoy. Invitarlos a que nos sigan acompañando en los diferentes eventos que vamos a ir realizando ya a partir del año que viene. Esta es la última charla que organizamos desde la filial de Cuyo. Siguen habiendo algunos eventos de las filiales del interior y del IAEF nacional. Igualmente les vamos a hacer llegar en breve el cronograma de actividades, tanto de charlas, disertaciones, como de capacitaciones que vamos a tener a disposición de todos los socios para el año que viene. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.